Es nuestro sector tan esperado, nuestro sector de salud de todos los lunes. Hoy nos acompaña el doctor Pablo Azogue, porque hoy se recuerda el Día Internacional de la Hipertensión Arterial. Es así, ¿no, doctor? Buen día. Exactamente, Bueno, Grisel. ¿qué sería importante hablar el día de hoy en este tema? Muy buen día, Grisel, a toda la audiencia. Hoy queremos hablar de este tema de la hipertensión por tres razones. Primero, es el Día Internacional, se ha declarado a través de la Organización Mundial de la Salud. Segundo, la hipertensión es el responsable que está detrás de los infartos y los derrames o embolias cerebrales, que son la primera causa de muerte tanto en países industrializados, en desarrollo o países pobres, etcétera. Entonces, la causa de la que mueren la mayor parte de las personas en el mundo. Y esta hipertensión está detrás del empuje a esa situación. Fíjese que en el COVID, por ejemplo, está dentro de los factores de mayor riesgo de las personas que enferman, si padecen hipertensión, entonces son las que tienen más riesgo de complicación o de desarrollar formas graves. Entonces se ha hecho esta declaración porque estadísticamente la población adulta aproximadamente, que es un promedio, hay países que tienen más, menos, tiene el 30% padece hipertensión arterial. ¿Cuál es el problema? Es que es asintomática, muchos no saben, no se dan cuenta y están viviendo con hipertensión, ¿no? Entonces la recomendación que se da actualmente desde la OMS es de que nos hagamos algo tan sencillo como es el control de la presión arterial, ¿no? Podemos hacerlo en casa, podemos prestarnos un tensiómetro de algún familiar, amigo que tenga y hacernos este control. Los síntomas principales: dolor de cabeza, mareos, zumbidos en los oídos, sensación de latido en la cabeza, ¿no? Pueden indicarnos, pero hay personas que se van adaptando y pueden tener presiones muy altas y no tener síntomas. Entonces, la medición de la presión arterial es importante porque podemos prevenir un infarto, una embolia, y luego si desarrollamos presión arterial de forma crónica. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este control de la presión arterial para decir que tenemos hipertensión? Se miden las dos presiones, la presión alta, que se llama, que es la sistólica, cuando el corazón se contrae, es la presión alta, y cuando el corazón se relaja es la medición que nos da de la presión baja. ¿Cuál es la presión normal? Lo ideal es que estemos por debajo de 120 en la sistólica y debajo de 80. 80 tenemos hipertensión. Ajá. ¿Ya? ¿Dónde se debe controlar ¿dónde se debe controlar la presión arterial? Debemos controlarla en ambos brazos. Ya es importante controlarla en ambos brazos porque la diferencia que puede haber entre el brazo derecho o el brazo izquierdo puede representar mayor riesgo. Normalmente no debe haber una diferencia mayor de 10 puntos entre un brazo y otro. El control no se debe hacer el diagnóstico en una primera medición. Deberíamos nosotros hacer una medición, por ejemplo, si usted va al consultorio o va a la farmacia, a una enfermería y le mide y le dicen que está alta. Se ha visto de que muchas personas, por la reacción de estar en el consultorio, le ponen el manguito, le empiezan a bombear, tiende a subirla la presión. Ponen nerviosos, tensos, y eso hace que... Exactamente. Entonces deberíamos hacer unas 3 mediciones más en otros lugares, puede ser en casa o volver al otro día, todo para relajarnos, y si nos vuelve a dar los mismos valores, entonces sí se diagnostica. Doctor, ¿qué edades son pasibles a pasar un problema de hipertensión? ¿Hay edad? ¿Tiene que ver el factor del estrés? ¿Qué más puede, o cómo también podemos evitar? ¿A qué tenemos que estar atentos? Es mucho más frecuente en cuanto a las edades a partir de los 45 años para arriba. Luego, las personas que pueden tener hipertensión en edades mucho más tempranas son las personas con obesidad, con sobrepeso, las personas sometidas a mucho estrés laboral, etcétera, familiar, las personas que fuman, consumen mucho cigarrillo, las personas que consumen alcohol también son las más propensas a Y desarrollar ahí estamos hipertensión. viendo los riesgos que son terribles, ¿no? Una aterosclerosis, un infarto, un accidente cerebrovascular, que como usted decía, o sea, puede ser que la persona no sienta nada antes de que le presente esto, o sea, silencioso de verdad, está estresada, tal vez no es ni siquiera consciente de lo estresada que está, y en un momento repentino le puede dar, o hay una forma de que estemos avisados de que nos pueda dar eso.
Lastimosamente, el infarto y la embolia en la mayor parte de los casos viene de forma abrupta, no nos damos cuenta. Entonces, una diana o una forma de prevenir las consecuencias es llevar el control de nuestra presión. Como usted ¿Cada dice, cuánto debe la persona? una persona que no tiene diagnóstico de hipertensión podría hacer un control cada 3 meses. Una persona con diagnóstico de hipertensión debía controlarla semanalmente, ¿no? Y si está con un descontrol, debería ser diario el control de presión arterial. La actividad física veía que es muy importante. La actividad física es muy importante Cordial. para ayudar a controlarla, pero debe ser recomendada por una persona entendida, porque si yo estoy con hipertensión y me pongo a hacer ejercicio, puedo aumentar mi riesgo. Entonces, primeramente debo controlarla y luego debo empezar gradualmente, de acuerdo a mi condición física, ir incrementando la actividad física, ¿no? Entonces, este tema del asesino silencioso es muy importante, Grisel, porque las personas al no tener síntomas están caminando por la calle, no tienen conciencia de que están con hipertensión porque nunca se la midieron y de repente, como usted dice, llegan a la casa y tienen un colerón, reniegan de algo, cosas de la vida que se nos pueden dar. En el mismo tráfico podemos tener un problema o cualquier otra cosa, o nos viene un resfrío demasiado fuerte y eso puede disparar más nuestra presión y ahí es donde ocurren los infartos, los derrames cerebrales o las embolias, ¿no? Simplemente controlando la presión, tratándola, ese riesgo vinculado a la presión desaparece. Entonces es mucho lo que se logra, lo que se obtiene con algo tan sencillo como es hacer el control de la presión arterial. Sí. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias por estas indicaciones y estos consejos que nos da, todos más atentos ahora a hacernos ese control que nunca está de más y como dice, es algo fácil, sencillo, que se lo puede hacer en una enfermería, en casa, en una clínica y demás. Gracias, doctor, y hasta la próxima visita. Gracias. Cerramos entonces nuestro sector de salud y continuamos con más recetas.